Hoy quiero hablar de un tema que pudiéramos decirlo de alguna manera es esencial, es fundamental para nuestra vida. Quiero hablar de un miembro de nuestro cuerpo o de una parte de nuestro cuerpo que pudiéramos decir que de alguna manera es esencial y fundamental para nuestras vidas. Por lo cual, si esta parte de nuestro cuerpo nos faltara, quizás sería muy complicada misma la vida, es decir, sobre todo en el ámbito de la comunicación. Y obviamente al escuchar de esto se sabe de cuál miembro de nuestro cuerpo queremos hablar, y que la Biblia por ende hace un énfasis bastante aclarador respecto a este miembro. Es interesante, ¿no es cierto? Porque teniendo tantos miembros en nuestro cuerpo, la Biblia sin embargo destaca la importancia, pero también a veces de la decadencia de este miembro de nuestro cuerpo denominado la lengua, y que la Biblia destaca tanto para el bien como para el mal el uso de la lengua. Y nosotros hoy queremos en ese estudio bíblico hablar acerca de la lengua, primero destacando la importancia, destacando la necesidad de la lengua, pero también a veces el mal uso empleado por este miembro de nuestro cuerpo, que obviamente es destacado por el uso que nosotros le damos a este miembro, y podemos con él hacer cosas grandiosas, pero también podemos hacer cosas terriblemente malas con este miembro de nuestro cuerpo. Podemos hacer guerra, podemos herir, podemos hacer daño, podemos matar, podemos hacer cosas muy perversas con este miembro de nuestro cuerpo, pero también es un miembro destacado en las cosas que son de importancia, de destaque para nuestras vidas. Y por lo tanto hoy quiero hablar de este miembro de nuestro cuerpo. Casi siempre que escuchamos hablar acerca de este miembro, siempre lo tendemos a destacarlo para el mal. Siempre tendemos a destacar que es un miembro que tiene que ser cuidado y que tenemos que tener cuidado. Obviamente eso también vamos a destacar en nuestro estudio bíblico de hoy respecto a este miembro de nuestro cuerpo denominado la lengua. Vamos también a destacar la importancia de la lengua y algunas cosas que vamos a hablar acerca de este miembro de nuestro cuerpo. Entonces nuestro estudio bíblico de hoy es sobre la importancia de la lengua, o simplemente la lengua. Nosotros queremos empezar este estudio bíblico de hoy leyendo la palabra de Dios. Yo quiero dar énfasis al libro de Santiago, porque Santiago aquí destaca de una importancia muy interesante la lengua como un miembro de nuestro cuerpo y el uso bueno o el uso malo que le podemos dar. Así que vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 7. Luego después vamos a estar desarrollando, pero vamos a hablar algunas cosas respecto a esto antes. Vamos a leer entonces Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Empezando con esta introducción en el texto bíblico, después nosotros vamos a desarrollar este tema con mayores detalles en el texto que estamos leyendo, pero antes vamos a avanzar en algunas cosas que vamos a hablar respecto a la lengua. Este es nuestro estudio bíblico de hoy. Vamos a hablar acerca de la lengua. Para iniciar, por lo tanto, la lengua es parte del cuerpo humano. Es un miembro de nuestro cuerpo, un miembro realmente importante y necesario. Con él nosotros nos comunicamos entre unos y otros. Con él nosotros hablamos con las personas que están a nuestro alrededor. Sin la lengua como miembro de nuestro cuerpo, la comunicación en el mundo sería bastante difícil. Note que realmente sería complicado si nosotros no tuviéramos la lengua como una forma de comunicación. Expresar a través de gestos simplemente sería bastante complicado si no pudiéramos expresar nuestros razonamientos, nuestras ideas, nuestros trabajos y nuestras cosas a través de la lengua, nuestras expresiones, nuestros sentimientos. Sería bastante complicado si no pudiéramos expresar a través de la lengua. La lengua, por lo tanto, tiene el objetivo de no solamente hablar y comunicar, sino también de sentir el gusto de los alimentos en general. Sabemos que existe ahí el tacto que la lengua siente, el gusto está ahí en la lengua, es decir, no solo sirve para que nos comuniquemos, sino también para sentir los sabores de los alimentos, de las comidas, sentimos a través también de la lengua. Por lo tanto, note que es un miembro realmente importante y que tiene funciones incluso distintas. No solo sirve para expresar comunicaciones, para hablar, sino que también sirve para sentir los gustos de los alimentos. Imagínense si no pudiéramos disfrutar a través de la lengua o del paladar, en todo caso también. Los gustos de los alimentos sería algo realmente complicado y difícil y sin sabores, ¿no es cierto? Sería una vida sin sabores. Pero Dios nos ha dado la lengua no solo para la comunicación, sino que ella tiene otras funciones también. Sin embargo, la fuerza mayor de la lengua es justamente la expresión a través de la comunicación. Entonces, las expresiones de los seres humanos son demostradas a través de este miembro llamado la lengua. Sea para bien o sea para mal, es por medio de la lengua que demostramos nuestros sentimientos, nuestras cosas, muchas cosas, comunicándonos a través de la lengua. Como vamos a ver ahora algunos ejemplos que vamos a dar acerca de la lengua. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la lengua como parte integrante del cuerpo humano. Note que ella es parte de nuestro cuerpo, así como otros miembros de nuestro cuerpo, como los brazos, como las piernas, como los dedos, como otras partes de nuestro cuerpo, tanto internas como externas. La lengua también es parte de nuestro cuerpo, está integrada a nuestro cuerpo, y dislocada o quitada de nuestro cuerpo tendremos la falta de un miembro de nuestro cuerpo. Hay gente que tiene la lengua, pero a causa de otras dificultades o otros problemas no puede comunicarse con palabras, no puede expresarse con palabras. Pero sin tener este miembro sería un poquito más complicada la vida realmente. Note lo que dice la palabra de Dios, empezando por ese sentido, que la lengua es parte integrante de nuestro cuerpo. Vamos a ver aquí justamente lo que dice Santiago capítulo 3 y versículo 6. Note lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 6, dice así: la lengua es como un fuego, un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos
y contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Entonces, note aquí que dice que la lengua es un órgano de nuestro cuerpo, es uno de nuestros órganos, es decir, es parte integrante de nuestro cuerpo, está entre nuestros miembros, es parte de nuestro cuerpo. Por lo tanto, entendamos esto y empecemos por eso, entendiendo que la lengua es parte de nuestro cuerpo, es un órgano de nuestro cuerpo. Entonces vamos a empezar por eso, tener la idea de que la lengua es un órgano de nuestro cuerpo, es parte integrante de nuestro cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia. Note también lo que dice Romanos capítulo 12 y versículo 4. Note que dice que en Romanos, aquí nos va a decir lo siguiente, que en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros, muchas partes, muchos miembros. Note lo que dice Romanos 12, 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada una desempeña una tarea diferente. Entonces, dentro de nuestro cuerpo tenemos muchas partes o muchos miembros y cada uno de estos miembros se emplea a una función diferente. Entonces, la lengua dentro de las partes de nuestro cuerpo tiene la función de hablar, de comunicarse, de sentir el gusto y otras cosas también, pero la lengua, por lo tanto, es parte de nuestro cuerpo. Empecemos entonces por eso, para entender lo demás de lo cual vamos a hablar. Es inseparable de nuestro cuerpo, salvo por defectos raros en la vida, algunos defectos físicos que algunas personas de repente tendrán en este miembro del cuerpo. La lengua es parte integrante de nuestro cuerpo. Vamos a ver qué dice también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Ahora vamos a notar ahí una cosa interesante. Note usted que si la lengua es parte integrante de nuestro cuerpo, la Biblia va a decir que todo nuestro cuerpo pertenece a Dios y es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si todo nuestro cuerpo pertenece a Dios y es parte del Espíritu Santo, es la morada del Espíritu Santo, es la habitación del Espíritu Santo, entonces la lengua hace parte de todo esto. Note lo que dice en 1 Corintios 6, 19. ¿No saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les dio y que el Espíritu habita en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Entonces note, mi hermano aquí ya nos va definiendo algo interesante acerca de todo nuestro cuerpo, pero hoy en especial, de lo cual estamos hablando, de la lengua. Define también que la lengua, siendo parte de nuestro cuerpo, también está ahí la obra del Espíritu Santo. Y ahora vamos a entender por qué es importante entonces la lengua para nosotros que conocemos al Señor. De eso vamos a estar definiendo alguna cosa muy interesante. La lengua, por lo tanto, es parte de nuestro cuerpo. Vamos a ver un texto más respecto a esto en 1 Corintios 12, 12. Note lo que dice ahí. El cuerpo humano, aunque es uno, está compuesto de muchos miembros. Y esos miembros, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entonces dice aquí que aunque nuestro cuerpo está formado por muchos miembros, sin embargo todo el cuerpo, todos los miembros forman un solo cuerpo. Entonces la lengua, recuerda, es parte integrante de este cuerpo y nosotros estamos formados por todas las partes formando un solo cuerpo. Recuerda entonces, repito, la lengua es parte de nuestro cuerpo, está entre nuestros miembros y es un órgano de nuestro cuerpo. Así que definimos esto en primera mano. La lengua es parte integrante de nuestro cuerpo. Entonces las palabras de uno pueden ser la causa de su propio juicio. Nosotros vamos a ver esto. O sea, las palabras que nosotros transmitimos y hablamos pueden ser la causa de nuestro propio juicio. Una vez hablada la palabra, es imposible que ella retorne a nosotros y sea apagada, sea olvidada esta palabra. Una vez salida una palabra de nuestra boca, ella no tiene más retorno. Es interesante notar esto porque a veces ofendemos con muchas palabras. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver entonces que las palabras de uno pueden ser la causa de su propio juicio, incluyendo aquí obviamente todas, que hay muchas clases de idiomas en el mundo, pero vamos a ver
Primeramente lo siguiente: se le dará cuentas de todas las palabras en el día del juicio. Vamos a ver un momento o va a haber un día en que todos ante Dios daremos cuenta de nuestras palabras, de las cosas que hemos dicho, de las cosas que decimos y de las cosas que incluso hemos dejado de decir teniendo la oportunidad de decir. Y hablo de aquellas cosas que podrían servir para el bien de otros y que en vez de decir nosotros hemos callado teniendo la oportunidad de decir. Y cuando no deberíamos decir alguna cosa, de repente hemos hablado precipitadamente y nos hemos empleado o empeñado en nuestra palabra. Una vez salida de nuestra boca, ella puede hacer cosas realmente tremendas. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, dice así: les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. Lo que una persona diga ahora determina lo que le espera y será justificada por sus palabras o por ellas será condenada. Entonces note aquí que es muy importante tomar en consideración y meditar antes de hablar, porque dice Jesús aquí que nosotros un día de aquellas palabras que salieron de nuestra boca vamos a dar cuenta de ellas delante de Dios. Repito, les aseguro, dice el Señor aquí, les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. Así que es importante que nosotros tomemos cuidado, porque las palabras son consideradas delante de Dios. Cada palabra que yo diga, cada palabra que tú digas, mi hermano, mi hermana, será considerada delante de Dios, y un día de estas palabras daremos cuenta delante de Dios por las cosas que hemos dicho. Por eso tenemos que tener cuidado con las cosas que hablamos. De esto vamos a ampliarnos un poquito más. Después vamos a ver también Lucas capítulo 13 y versículo 22. Perdón, es Lucas 19, 22, y dice así: entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? Entonces aquí dice el Señor que aquellas palabras dichas serían juzgadas por su propio dicho, es decir, la palabra una vez expresada y dicha, esta palabra ahora tiene que ser confirmada, y el Señor dice: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Es decir, tú has dicho tal cosa y por lo tanto así será, porque tú has dicho que así es. Entonces es obvio que nosotros tenemos que tener cautela, tenemos que tener cuidado cuando pronunciamos palabras y que estas salen de nuestra lengua, emitidas por nuestra boca. Tenemos que tener cuidado con nuestras propias palabras, porque un día, como dijo Jesús, de ellas daremos cuentas en el día de juicio. Note lo que dice también 1 de Samuel capítulo 1 versículo 16. Y aquí tenemos el ejemplo de Ana, aquella mujer que oraba por un hijo que nació y que llegó a ser Samuel. Y nos dice aquí en 1 de Samuel capítulo 1 versículo 16 así: no tengas a tu siervo por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces, implica que con la lengua expresamos aquello que está en lo más profundo, en lo más íntimo de nuestro corazón, y a veces permitimos, no para el bien, sino para el mal, que esas palabras que están ahí dentro de nuestro corazón sean expresadas. Repito, puede ser para cosas correctas, buenas, pero también puede ser que ellas estén almacenadas ahí dentro. En un momento de cólera las descargamos sin pensar, y Jesús dijo: por estas palabras un día daremos cuenta delante del Señor. Así que, mi hermano, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Es importante reconsiderar nuestros ideales, nuestros pensamientos, para hablar aquello que realmente es edificante y que es correcto. Vamos a ver qué dice más la palabra de Dios respecto a esto. Y vamos a leer también un texto que está en Proverbios capítulo 13, versículo 3. Proverbios 13, 3.
Y note lo que dice aquí, cómo es interesante lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 3, dice así: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces note cómo es importante las palabras que salen de nuestros labios, cómo es importante las palabras que decimos, tanto es importante para hacer el bien como también para el mal. Note lo que dice aquí nuevamente: el que guarda su boca, guarda su alma. Es decir, hablar en el momento apropiado y de las cosas apropiadas. No pensar apresuradamente y expresar palabras de las cuales muchas veces, una vez dichas, nos llegamos a arrepentir. Seguramente alguna vez tú has dicho alguna cosa de la cual quisieras haber vuelto atrás y nunca haber dicho tal palabra o haberte expresado de tal manera, porque note lo que dice aquí: mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces a veces nos arrepentimos tardíamente por expresar o hacer expresiones de palabras que de repente nos arrepentimos por ellas. Es importante, por lo tanto, considerar estas cosas, tener bastante cautela en las cosas que hablamos. Vamos a ver entonces que un día daremos cuenta de nuestras palabras. Vamos a ver entonces que dice la Biblia que todo ser humano, sea hombre o sea mujer, debe tener bastante cuidado con lo que habla, pues sus palabras pueden ser mal interpretadas. Por lo tanto, vamos a ver lo que pasa. Es importante entender eso, es decir, tener cuidado con lo que decimos o cómo decimos o de la forma que decimos, porque nuestras palabras también pueden ser mal interpretadas por otras personas. Entonces, siempre debemos considerar aquello que estamos expresando, aquello que estamos hablando, para que no sean mal interpretadas por otras personas. A veces decimos sin la intención de decir lo que quisiéramos decir, pero la persona mal interpreta y entonces desconsidera las palabras y las interpreta de otra manera. Por lo tanto, siempre hay que tener cuidado con lo que decimos. Entonces vamos a ver que se debe guardar su lengua, es decir, refrenar la boca delante del impío, es decir, delante de aquella persona que no conoce de Dios. Debemos ser más cautelosos todavía en lo que decimos, porque a veces, lamentablemente, decimos cosas delante de personas que no conocen de Dios y ellas expresan o entienden de otra manera. Vamos a ver lo que dice la Biblia, que es importante que cuando estemos delante de personas que no conocen a Dios y tengamos que decir alguna cosa, realmente tengamos bastante cuidado con lo que decimos. Note lo que dice el Salmo 39, versículo 1. Note lo que dice ahí. Salmo 39, versículo 1. Yo dije: atenderé a mis caminos, para não pecar com minha língua, guardaré mi boca com freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Entonces, dice aquí el salmista que debemos guardar nuestra lengua, es decir, con freno, refrenar nuestras palabras, en tanto que el impío, es decir, el que no conoce de Dios, esté delante de nosotros. ¿Y por qué? Porque justamente a veces expresamos cosas que son mal entendidas y mal interpretadas, o que también por ahí nosotros vamos a hablar después un poquito del chisme y el cuidado que debemos tener con esto, porque a veces hablamos mal del evangelio sin darnos cuenta delante de personas que no son cristianas. Ellas obviamente malinterpretan, malentienden las cosas que nosotros estamos diciendo y lo llevan a otra situación, lo llevan a otra circunstancia. Así que es importante que nosotros tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra lengua. Por eso el salmista dice aquí: guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Entonces prestemos atención a esto y tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, principalmente cuando el impío, el no creyente, está delante de nosotros. Dice además así que debemos guardar la lengua, guardar su lengua para no meterse en angustias y en problemas. Guardar nuestra lengua para no meternos en angustias y en problemas, porque a veces, recalco esto, traemos sufrimiento para nuestra vida
o a veces para la vida de otras personas por palabras mal dichas, mal expresadas, no pensadas, y tengamos cuidado con esto porque, repito, pueden hacer daño a nosotros mismos y también a otras personas. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios capítulo 21 y versículo 23. Note lo que dice ahí: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Note lo que dice aquí, que es bastante expresivo estas palabras, diciendo que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Esto es bastante cierto, mi hermano, porque a veces, repito esto e insisto en esto, que a veces expresamos palabras sin pensarlas y decimos palabras, sea a hermanos o sea a personas no creyentes, de las cuales después quisiéramos haber no las dicho, y para retirarlas es realmente imposible. Por lo tanto, sí tengamos bastante cuidado, porque aquí dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias, es decir, de dolor, de angustia, de tristeza, de sufrimiento y de cosas que puedan traer consecuencias lastimosas para su vida. ¿Y qué debemos hacer entonces en esta primera parte? Debemos pedir al Señor que nos ayude a no hablar más de lo debido. ¿Qué debemos hacer? Pedir al Señor que nos ayude a no hablar más de aquello que debemos hablar realmente. Es decir, tener bastante cuidado y pedir al Señor que nos ayude a que no expresemos palabras de las cuales tengamos que arrepentirnos después. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedir al Señor que nos ayude a no hablar más de lo debido. Vamos a ver qué dice el Salmo 141, versículo 3. Note lo que dice ahí. Salmo 141, versículo 3. Note lo que dice el salmista David. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Entonces, note aquí que la expresión es pidiendo al Señor, pon guarda a mi boca, es decir, conserva mi boca para no hablar más de lo que debo hablar, para no expresarme de manera indebida, de la cual después me venga a arrepentir. Por eso él está diciendo, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Entonces debemos pedir al Señor que nos ayude a refrenar nuestra lengua, a no expresar palabras de las cuales obviamente después podemos nosotros arrepentirnos. Así que es importante, ¿qué debemos hacer? Pedir al Señor que nos ayude a expresarnos de manera correcta, expresarnos de manera adecuada, de aquella manera que no venga a traer consecuencias desagradables para nuestras vidas luego después. Entonces, estamos entendiendo esta importancia del hablar, la importancia de la lengua y todo esto. Es decir, vamos nosotros a continuar ese tema respecto al hablar, respecto a la lengua, en la próxima clase que nosotros vamos a ver. ¿Y por qué es importante pedir al Señor? Esto vamos a expresarlo en la próxima clase, que vamos a hablar sobre la lengua. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la razón de pedir al Señor que nos ayude a no hablar más de lo debido? Vamos a ver entonces en la próxima clase por qué es importante pedir al Señor para no hablar más de lo debido. Repito lo que dijo aquí el salmista. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y esto es lo que quiero decir. Es decir, en la próxima clase nosotros vamos a ver entonces cuál es la importancia de eso. Es importante y por qué es importante. Y vamos a ver qué dice la Biblia también entonces respecto a esto. Este es nuestro estudio respecto a la lengua. Recuerde que la lengua es parte integrante de nuestro cuerpo. Imposible, nadie la puede quitar. Además, la diferencia no haría de las cosas que hablamos, sino de lo que está dentro de nuestro corazón y cómo las expresamos con la lengua. Entonces, debemos tener cuidado, principalmente con nuestro corazón, y tratar de no permitir que la lengua se apure a expresar las palabras antes que ellas realmente sean pensadas, analizadas y cuidadas, para que nosotros podamos hablar aquello que es edificante, aquello que es correcto. Entonces, en la próxima, repito, vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver la importancia de esto, es decir, la importancia de por qué es importante pedir al Señor que guarde nuestra lengua, que nos ayude a refrenar nuestra lengua. Vamos a ver entonces qué dice en la próxima
clase, en el próximo estudio sobre este tema de la lengua. Muchas bendiciones.